quiero invitarles antes de eso a entonar este himno. ¿Sí? No sé cuántos lo conocen. Más de Jesús quiero aprender. ¿Se acuerdan de él? ¿Sí o no? ¿Sí? A ver, pónganse de pie. Vamos a aprenderlo. Vamos a Las partes, ¿saben? Con esto en mente vamos a meditar en la palabra del Señor. ¿Sí? Entonces terminemos cantándolo otra vez al final y poder aprenderlo. Y que tal vez esto sea una especie de himno lema, ¿no? Es hermoso lo que dice acá. Y si podemos nosotros meditarlo, entenderlo y pedirlo, es en realidad una oración. Este himno es en sí una oración. Más de Jesús quiero, ¿sí? Más quiero aprender, más quiero tener de Él, más quiero recibir de Él. Hermanos, el Señor es un torrente de gracia, ¿sí? Ríos de agua viva corren de Él. Si alguno tiene hambre, ¿sí? Venga a mí, coma, yo soy el pan de vida. Si alguno tiene sed, venga a mí, beba, ¿sí? No tendrá sed jamás, le dijo a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan? El que de mí beba, el que beba del agua que yo le puedo dar, no volverá a tener sed jamás. Y aquella mujer entiende, a medias tal vez, como muchos de nosotros, hermanos, cuando leemos la Biblia apenas alcanzamos a vislumbrar, pero ella dice, dame de esa agua, quiero de esa agua, sin entender, hermanos, a veces qué significa. ¿Sí? No es necesario saberlo, es necesario creerlo, ¿verdad? Creer que Dios puede hacer algo con nosotros, hermanos, creer que somos realmente el pueblo de Dios y que ser el pueblo de Dios tiene que hacernos diferente a este mundo, ¿sí? Somos un pueblo peculiar, les decía el lunes, ¿no? Y el miércoles creo, ¿no? Ser un pueblo peculiar es ser un pueblo diferente. Somos raros, los cristianos somos raros, somos
extraños en este mundo. De hecho, hermanos, la Biblia dice que somos peregrinos, somos extranjeros. Nuestra cultura es diferente a la cultura de este mundo. La cultura de los cristianos, hermanos, para este mundo es una cultura extraña, rara, ¿verdad? No nos preocupan las cosas que le preocupan al mundo, pero no nos afanan las cosas por las cuales el mundo se afana. Somos peculiares, somos diferentes en la vida y en la muerte. No es lo mismo, discúlpeme, un funeral de un cristiano. Terminan siendo unas verdaderas fiestas a veces, ¿no? Al de un no creyente en Cristo. Somos peculiares, hermanos, somos diferentes, porque el Señor quiere que seamos diferentes. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Sí? Tenemos un Dios que nos guarda, un Dios que nos protege. Hacemos las cosas de otra manera, no hacemos las cosas como el mundo las hace. Cuanto más conozcamos del Evangelio de Jesucristo, hermanos, cuanto más sepamos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que representa, lo que Cristo pagó por ti y por mí. Hermanos, yo quiero recibir todo lo que Jesús pagó por mí, no sé usted, ¿verdad? Todo lo que el Evangelio es. El Evangelio son buenas nuevas, queridos hermanos, buenas noticias. La más grande noticia, la mejor noticia que jamás hombre alguno haya recibido es Jesucristo. La gracia del Señor, el favor de Dios, Cristo que vino a revelarnos, hermanos, en esta Navidad, el corazón de Dios. Pedro dice, Dios se había manifestado por los profetas, ¿sí? En otro tiempo se manifestó a través de los profetas, pero ahora, queridos hermanos, por el Hijo, por su Hijo amado, la máxima revelación de Dios al hombre, Jesucristo. Eso celebramos en esta Navidad. Por eso el pueblo que habitaba en tinieblas vio gran luz, la luz de Jesús, queridos hermanos. No estamos más en tinieblas, no andamos más a ciegas, ¿sí? Ahora vemos, hermanos, la luz, y en su luz vemos la luz. El Señor quiere, hermano, realmente bendecir a su pueblo. El deseo del corazón de Dios para ti y para mí es bendecirnos. Juan le dice a Gallo en la tercera carta, amado, yo deseo por sobre todas las cosas que tú seas prosperado. Lo deseo, es un anhelo. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así como ha prosperado tu alma. Ese así como prospera tu alma no es una condición, es una descripción. Así como tu alma ha prosperado al conocer la gracia de Jesucristo, que también esa prosperidad del alma se manifieste en tu salud, se manifieste aún en tu economía. Incluye todo. Por eso me encantó este himno que acabamos de entonar, ¿no? Más de su salvación gozar. Más de su salvación, todo lo que significa, todo lo que representa, queridos hermanos, la salvación en Cristo. Yo lo quiero para mí y para mi familia. Espero que usted también lo anhele, lo desee. Somos un pueblo peculiar. En Números capítulo 8, verso 19 dice, yo he dado en don los levitas a Aarón y a sus hijos de entre los hijos de Israel, para que ejerzan el ministerio de los hijos de Israel en el tabernáculo de reunión y reconcilien a los hijos de Israel, ojo, para que no haya plaga en ellos, para que no haya plaga entre ellos. Hermanos, el deseo del corazón de Dios es que las plagas que afectan al mundo no afecten a su iglesia. Ahí está. Y nos ha dicho cómo, queridos hermanos, podemos nosotros ser librados de estas plagas. La palabra plaga
significa enfermedad también. ¿Sí? Enfermedad. Cuando el pueblo de Israel está en Egipto, hermanos, y ha llegado el tiempo de la liberación, el pueblo de Israel, en un simple gemido, hermanos, cansados de la esclavitud, de ser azotados, de ser vejados, de ser robados por los egipcios, cansados, simple y sencillamente gimieron. Un gemido fue todo. No hubo una campaña de oración, no hubo una velada de oración, ni siquiera una pequeña reunión, hermanos, solamente gimieron. Y ese gemido lo escucha Dios desde los cielos. Y dice, diles que he escuchado su gemido y los voy a liberar. Porque, hermanos, Dios está más dispuesto. No son nuestras oraciones, hermanos, elocuentes, ni el tiempo, ni cuántas veces oramos. No es eso, hermanos. Lo que hace que Dios se mueva es su corazón, es el amor. Cuando Cristo envió a su Hijo, hermanos, ninguno de nosotros lo pidió. El mundo no pidió a Jesús. 400 años, hermanos, sin palabra de Dios en el pueblo de Israel, entre Malaquías y la venida de Jesucristo. ¿Sí? La última palabra del Antiguo Testamento, que por cierto es maldición. Así terminó. Y 400 años, hermanos, nadie buscó al Señor. Dios envió a su Hijo cuando nadie se lo pidió. Dígame si eso no es amor. Y no se lo pedimos, hermanos, porque no teníamos conciencia. El hombre no tiene conciencia que está perdido. El hombre cree que su vida va bien, ¿verdad? Porque está sano, porque de pronto le va bien en los negocios, en el trabajo. ¿Y cuánta gente, queridos hermanos, está lejos de Dios? Porque no están enfermos, porque no tienen nada, ¿verdad? De problemas aparentes. Y no se acercan a Dios. El mismo mundo, tarde o temprano, los enfrenta con la realidad de la vida sin Dios. Y cuando vienen al Señor, hermanos, no reciben un reclamo, no reciben un rechazo. Puedes venir al Señor con toda tu necesidad, ¿sí? Cargado de problemas en los cuales tú mismo te metiste. Y vienes al Señor y no vas a recibir de Él una reprensión. Hasta ahorita, ahora sí. No. Te estaba esperando. He venido a buscarte. Yo he iniciado mi acercamiento a ti. Porque aún, hermanos, aún en nuestra necesidad, el hombre es tan resistente en su soberbia y su orgullo como para buscar a Dios. Aún ahí es Dios el que se tiene que acercar y lo hace. Eso es la Navidad. Dios acercándose a nosotros, Dios acercándose a nuestra necesidad, queriendo ser propicio, teniendo planes para nosotros de bien. ¿Se acuerda del pacto que hizo con Abraham, Isaac y Jacob? Por un gemido. Y viene y rescata a su pueblo Israel, que había estado, hermanos, en un lugar, en una colonia en Egipto, Gosén. ¿Se acuerdan? José los puso ahí. Vengan, porque todavía quedan 5 años de hambre, ¿no? Así que van a estar aquí conmigo. Gosén significa acercarse, ¿verdad? Van a estar cerca de mí. Aquí los voy a tener, y mientras ustedes estén ahí, nada les va a faltar. Cuando Dios empieza, hermanos, todo este proceso de liberación, ¿sí?, de su pueblo de Egipto, empiezan a venir plagas. Todas las plagas que usted conoce, 10 plagas, queridos hermanos, tuvieron que venir sobre Egipto. Ni ranas, ni moscas, ni piojos, ni ninguna otra cosa de las que vinieron sobre la tierra de Egipto entraron a Gosén. Ninguna.
Por eso el Salmo 91 dice, ni plaga tocará tu morada, ni plaga tocará tu familia. Morada se refiere, hermanos, a familia, a tu casa. Ninguna plaga tocará. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de esto, queridos hermanos? Nuestra doctrina está basada no en la experiencia de las personas. Nuestra doctrina está basada en la palabra de Dios. Yo no predico experiencias, ni tampoco las experiencias que veo, hermanos, me detienen de predicar la verdad del Evangelio. Para nada. Usted me puede decir, pastor, pero yo me enfermé, pastor, pero yo esto. Eso no me va a detener de seguir predicando la palabra. ¿Sí? Porque no predico experiencias de personas. Predicamos la verdad del Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? Y así como puede haber algunas noticias difíciles, tenemos grandes testimonios, hermanos, del poder de Dios en nuestra vida. Y cómo al final aquellos problemas, aquello que vimos como un problema, aquello que vimos como una grande necesidad, Dios la convirtió en beneficio. O sea, nunca hemos perdido. La iglesia de Jesucristo, queridos hermanos, nunca ha perdido, jamás. Comentábamos hace un momento, aún en los tiempos de persecución, donde la iglesia es asesinada, queridos hermanos, o ha sido asesinada, perseguida, el resultado ha sido un avivamiento tremendo, maravilloso. Hemos visto cómo Dios ha usado crisis, problemas en la vida de familias, de la iglesia, de familiares, de nosotros, para traer grandes bendiciones. No las manda, acuérdense, Dios no nos castiga enviándonos enfermedades y accidentes y corriéndonos del trabajo. No. Dios no lo hace así. Pero Dios usa esas cosas, hermanos, que en el mundo hay, las aflicciones propias del mundo en el que vivimos, para bendecirnos, para prosperarnos. Todo, queridos hermanos, para ponerlo así bien claro, hasta sus propios errores, Dios los usa para bendecir. Increíble. Si no, ve a David con Betsabé, ¿no? Un pecado del que todos estamos en contra, obviamente, y lo rechazamos, ¿verdad? Dios, de esa unión que nació, hermanos, en el pecado, ¿sí? Y estuvo rodeada de pecado hasta que Dios intervino, y de esa unión trajo al sucesor del rey David. Así que, hermanos, entendamos la doctrina del Evangelio y disfrutémosla. Disfrutemos el Evangelio, la enseñanza del Señor que se complace en nosotros. Exaltemos a Jesucristo. Hermanos, todas las cosas fueron hechas por Él. Dice Apocalipsis 4. Vean por ahí en el pasaje. Lo tenemos por ahí, ¿no? Ahí está. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Fuimos creados, hermanos, para Él. Pero vea, me encanta más la versión King James. Vea cómo dice, ¿lo tienes por ahí en la otra versión? ¿Verdad? Dice, hermanos, para tu deleite, para tu placer fuimos creados. Por eso, hermanos, Dios se complace en bendecirnos. Fuimos creados para su deleite. Él se deleita con nosotros. Él se deleita, queridos hermanos, en hacer misericordia. Dice Miqueas, no que Dios como tú, que perdonas el pecado, que perdonas la maldad, Amén, que te complaces en hacer misericordia. Que Dios como tú. Ese es el Dios al que tú y yo adoramos en este momento. ¿Por qué temer? ¿Por qué tener miedo? Si el Señor está con nosotros, hermanos. Y si esto lo va a usar para nuestro bien, para bendecirnos, y Él nos va a guardar, queridos hermanos, de toda plaga. Estas enfermedades, hermanos, vean lo que dice Mateo, capítulo 8. Para que se cumpliese la escritura,
Sí, lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo. No un ángel, hermanos. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Entonces, si Él mismo tomó esta enfermedad, y cualquiera, hermanos, ¿por qué voy a tener temor? Si ya Él llevó en su parte. Si ya Él pagó. Dice, queridos hermanos, es el fundamento. Éxodo 12 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Fíjense bien. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Hermanos, el fundamento para que no vengan plagas a nuestra vida, no dice aquí, cuando vea, ¿verdad? Y veré tu comportamiento, y veré tu fidelidad, y veré tus buenas obras. Todas esas son cosas buenas, hermanos. ¿Sí? Todas esas cosas nos describen a los cristianos. Los cristianos, hermanos, hacemos buenas obras. Los cristianos tenemos un buen comportamiento. No somos perfectos. Fallamos, a veces, hermanos, muy feo. A veces cometemos errores terribles. Sí. Pero realmente, hermanos, todas buenas obras y buen carácter y todo ese tipo de cosas nos empiezan a distinguir. Empezamos, hermanos, a disfrutar la transformación que el Señor hace en nuestra vida. Pero esos son frutos, ¿sí? No es eso, queridos hermanos, el fundamento de nuestra relación con Dios. El fundamento de Dios para bendecirnos, queridos hermanos, no es mi vida. No es mi comportamiento, es su gracia, es su favor, es la sangre de Jesucristo derramada en la cruz. Cuando yo vea la sangre, pasaré Pascua, celebramos la Pascua, es el Passover, pasaré por encima, ¿sí? Y la muerte llegará a aquellas casas que no tengan esa marca de sangre en su puerta. Pedro, dice, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Hay algunas versiones que han omitido ese pasaje, que hemos sido rociados con la sangre de Cristo. Hay versiones en la Biblia que no lo mencionan, ¿verdad? Pero es tan importante para nosotros. La sangre de Jesucristo, hermanos, lo que detiene las plagas de venir a nosotros. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando el fundamento de nuestra fe no es el correcto? Cuando creemos de manera incorrecta y cometemos algún error y nos han dicho que si hacemos algo malo, entonces esperes algo malo. ¿Qué pasa, hermanos, cuando el enemigo está todo el tiempo delante de nosotros, ¿no? Juzgándonos. Pero mira, eres un cristiano mediocre, ni vas, ni esto, ni el otro, ¿verdad? No te comprometes, ¿no? Y luego, el problema es que lo escuchamos desde el púlpito, ¿no? Ustedes no, gracias a Dios. Pero de pronto si usted sale a otro lado o escucha predicadores, ¿no? ¿Y qué escucha? Acusaciones. Cosas que debes hacer. Y cuanto más te digan las cosas que debes hacer, menos las vas a hacer. Más consciente vas a ser de todo lo que no haces. Y tu fe se irá diluyendo. No, pues ¿con qué cara le voy a pedir al Señor? Pero el fundamento, hermanos, que Dios ha puesto para bendecirnos es la sangre de su Hijo, con la cual usted y yo hemos sido cubiertos, hermanos, y nuestro pecado ha sido quitado. Bienaventurado el hombre y la mujer que no es inculpado de pecado. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien se le atribuye justicias aparte de las obras, que se le atribuye buenas obras sin llegar a hacerlas.
Y eso somos tú y yo. El rey David lo decía, queridos hermanos, proféticamente. El rey David apuntaba a nosotros, porque David no vivió en el mismo pacto que tú y yo vivimos. David vivió en el pacto de la ley. Por eso él anhelaba y decía, bienaventurados aquellos de Benecer, porque van a ser bendecidos, se les va a atribuir justicia sin obras. Bienaventurados los de Benecer, que no serán inculpados de pecado. Es lo que él está diciendo, Él está hablando proféticamente de nosotros, queridos hermanos. Cristo nos redimió. Es la redención, queridos hermanos, lo que impide que vengan a nosotros estas plagas. Fíjense, en el libro de Números, vamos a Éxodo 30, dice, habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, aquí está hablando de un censo, ¿sí? Está hablando de un censo. Cuando levantes el censo del pueblo, vean la instrucción de Dios a Moisés, ¿sí? Cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos plaga. Aquí dice mortandad, pero la palabra aquí es igual, plaga, ¿sí? Acá es la misma palabra que traduce en otros lugares como plaga, ¿no? Para que no haya en ellos plaga, cuando los cuentes, cuando levantes el censo, cada uno de ellos deberá de traer medio ciclo de plata. Ese es el precio de la redención. Hermanos, cuando el pueblo era censado, ¿sí? David censó en una ocasión al pueblo, pero no les pidió este impuesto, ¿sí? No les pidió que pagaran esto, porque David está pensando que los hombres, que el pueblo es de él, ¿sí? Y entonces vienen derrotas para David, porque los hombres no trajeron esta ofrenda que Dios había establecido, hermanos, como señal de que le pertenecen a Dios, ¿sí? Como señal de pertenecerle a Dios. Dice verso 13, esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. Dice, ofrenda a Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Hermanos, le pertenecemos al Señor. Y no hemos sido comprados con plata, dice Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Sí? Que no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesús. Ahora, hermanos, nosotros le pertenecemos. Cuando el pueblo de Israel, hermanos, pasa a ser posesión de Dios, Él destruyó a Egipto. El juicio de Dios cayó sobre Egipto, ¿sí? Y dice, destruí a Egipto para que tú pasaras a ser posesión mía, ¿sí? Cuando Cristo está en la cruz, Él recibe el juicio de Dios. Y es el juicio de Dios en Jesucristo, hermanos, lo que permite que tú y yo seamos ahora posesión de Dios. Es a lo que se refiere Pedro cuando dice, no hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, ¿sí? Sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Ahora estamos redimidos. Redimidos, hermanos, la palabra redención significa liberar mediante el pago de un rescate, ¿sí? Eso es lo que significa la palabra redención. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿cómo? Pagando el precio. Hermanos,
Dios no nos salvó solamente en su amor, solamente en su misericordia. Ciertamente ese es el fundamento, eso es lo que lo mueve, pero hay un fundamento legal, ¿sí? Es un fundamento, queridos hermanos, que a ti y a mí nos da derecho de recibir también la bendición de Dios. No fue que Dios dijo, bueno, los amo tanto y simple y sencillamente los voy a perdonar, ¿sí? Mi amor es tan grande, es tan profundo por ustedes, que voy a hacer de cuenta que ninguno pecó. Eso atentaría contra la justicia de Dios, contra la santidad de Dios. Él no puede tener por inocente al malvado, al pecador, tú y yo. Entonces, hermanos, legalmente Dios nos salva mediante el sacrificio de su Hijo en la cruz. Eso es lo que está diciendo Pedro, que hemos sido rescatados, que hemos sido salvos, queridos hermanos, por la sangre preciosa de Jesús. Ahora usted reconózcase redimido, reconózcase comprado, dice el Salmo 107. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo así los redimidos de Jehová. Los redimidos, digan que son redimidos. Aprenda a disfrutar los beneficios de la redención. Y le viene algún síntoma y acuérdate que diga, soy redimido, soy comprado. Es que me duele, soy redimido. Este dolor Cristo lo llevó. Él me redimió. Es pobreza. La Biblia dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre, para que con su pobreza nosotros fuésemos enriquecidos. Así que crisis económica, soy redimido. El redimido, díganlo así, enfrenta conflictos en el trabajo y crisis y situaciones, acuérdese, soy redimido. El Señor me compró, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con algo superior, queridos hermanos, la sangre preciosa de Jesús. Entienda que ha sido comprado, hermanos. Esto nos va a evitar tantos problemas. ¿Se acuerdan del himno? Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Él. Somos su especial tesoro, ¿sí? La palabra peculiar es especial, algunas Biblias lo traducen así, especial tesoro, peculiar tesoro, porque Él nos compró. Ser peculiares, hermanos, significa ser comprados. Usted y yo somos diferentes, podemos vivir diferente en este mundo porque Cristo nos compró. ¿Cómo enredarnos, hermanos, con los deleites de este mundo, no? ¿Sí? Tranquilos, hermanos, no se acelere en esta Navidad, no la viva como la vive el mundo. Endrogados y que el buen fin y que 18 meses y... Tranquilo, no se enrede en cuentas que después no pueda pagar. Pondere bien las cosas, ¿sí? Que no les sean tan atractivas las ofertas, de ofertas no tienen nada. De veras, mejor ahorre, vaya y compre la de contado que quiere comprar. ¿Sí? No lo vivamos como este mundo. Cristo nos redimió, queridos hermanos, y quiere que vivamos de otra manera, alejados de este mundo. En 1 Corintios, hermanos, hay un pecado ahí, ¿verdad? En la iglesia de Corinto. Los varones de la iglesia acostumbraban ir a la adoración pagana, ¿verdad? Que era tener relaciones con prostitutas para la fertilidad de la tierra y todas esas ideas torcidas, ¿no? Y eso está pasando en la iglesia de Corinto, ¿no? Una oportunidad maravillosa para Pablo de decirles, hey, arrepiéntanse y confiesen su pecado, miserables cabezones, diría Martín Pereda, ¿no? ¿No? ¿Saben qué les dice?
Vayan conmigo, 1 Corintios 6. Hey, ¿qué no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Hermanos, en esta frase, nuestros cuerpos son miembros de Cristo, hay una gran bendición para nosotros. Medítenlo. Igual, cuando empieces a sentir esos síntomas, mi cuerpo es miembro de Cristo. Eso representa para nosotros, hermanos, una provisión maravillosa de bendición en el Señor. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? ¿Sí? O sea, Pablo está ayudando, hermanos, a estos hombres que están en un pecado a abandonar su pecado, diciéndoles lo que son. Dice el verso 20: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Todos los problemas de tipo sexual, hermanos, dice, afectan el alma del hombre y de la mujer. ¿Sí? Los atarugan, ¿no? ¿Sí? ¿De veras? Atentas contra tu alma. Por eso dice, ignoras la pornografía. Eso hace, hermano, seca el cerebro, hace lo mismo que hace la cocaína, exactamente lo mismo. Químicamente en el cerebro, la pornografía afecta, atrofia las habilidades mentales del hombre y de la mujer. Por eso el mundo la promueve tanto. Los médicos ahora la promueven, ¿verdad? Claro, porque afecta la vida del hombre y de la mujer. Guardemos, hermanos, guardemos nuestros cuerpos de esa impureza, ¿sí? Y disfrutemos, hermanos, este enriquecimiento de nuestra salud. Si alguien está metido en ese tipo de problemas, problemas de tipo sexual, ¿sí? Cuiden su cuerpo, jóvenes, señoritas, ¿sí? Cuiden su cuerpo. Dejen que llegue el momento en el que tengan que conocer todo, pero en el marco de lo que Dios dice, como Dios lo ha diseñado para que ustedes lo disfruten. Nuestra sexualidad, hermanos, no se asusten ni se ofendan. Es algo que debemos de ver con total naturalidad. Dios lo hizo, no lo inventó el hombre. El hombre lo ha corrompido, pero Dios lo diseñó hermoso para nosotros. Guárdense, muchachos, ¿sí? Eso de que es que te amo tanto, ¿no? Y explotar, pues explota. Explota. Déjelo. ¿Sí? Porque dice uno de los hijos de David, ¿se acuerdan? Literalmente violó a su media hermana, ¿no? Y dice, creo que es en el libro de Samuel, no sé si puse ahí el pasaje, dice, el odio, si usted lee la historia, le dice, pues, aunque ella también se sentía media atraída, dice, pero ¿cómo me vas a deshonrar? ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Y cómo lo otro? No lo hagas. Y él dice, es que te amo tanto, ¿no? ¿Cuál novela de televisión? No se quedan cortas, ¿no? Y dice, es que yo te amo tanto, ¿verdad? Y dice que se allegó a ella, literalmente la violó, ¿sí? Pero el siguiente verso, hermanos, presenta la tragedia. Inmediatamente dice, el odio, Amnón, dice, luego, se la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan grande aborrecimiento que el odio con el que la aborreció fue mayor que el amor con el que la había amado. ¿Entienden? Guárdense. Ahora, si usted dice, pastor, ya la regué. Igual, si
si hay divorciados entre nosotros, hombres o mujeres, esperen en el Señor. ¿Sí? El haber tenido un fracaso en la vida no te marca el resto de la vida, no en Cristo, no en Cristo. Pero si confías en el Señor, somos peculiares, somos diferentes, no vivimos como el mundo vive. Así que el nombre de una mujer divorciada, cristiano, es diferente al mundo. ¿Sí? Y Dios puede restaurar. Si tú dices, es que a mí me fallaron, ¿verdad? Tal vez no fuiste tú el que falló, o la que falló. Alguien más te falló. Cristo te ama. Y hay restauración. Hay un pasaje, hermanos, en el Antiguo Testamento, donde Dios trata a Israel, habla con Israel como hablando con una mujer, en Jeremías capítulo 31, y dice: aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás con alegres. Esperen en el Señor, hermanos. Si hemos fracasado, Dios puede restaurar en un hombre y en una mujer este sentido de virginidad. Es lo que está diciendo aquí. Vean, en inglés es más enfático. Lo puse por ahí. Again, esa palabra es otra vez. Otra vez. ¿Sí? Te voy a construir. Y luego dice: tú serás reconstruida, oh Virgen de Israel. Tómelo literal. Tan literal como se puede imaginar. El Señor te va a restaurar y te va a dar la oportunidad de una nueva vida, de una vida hermosa, de una vida maravillosa. Ahora no estoy diciendo ni aceptando ni promoviendo el divorcio. No. Si usted está casado, siga casado. Y deje que Dios restaure ese matrimonio, por muerto que se vea. Confíe en el Señor y deje que Él lo restaure, que Él lo reconstruya. Pero si ya pasó, no viva condenado. Normalmente una persona que se divorcia, se vuelve a casar, normalmente se divorcia. Pero ese es el mundo, no nosotros. Confíen en el Señor, dejen que Él restaure sus vidas, que Él los bendiga, que Él prospere. Por último, hermanos, que si la plaga ya llegó, ¿verdad? Y ya estoy enfermo, ya estoy en esta crisis, divorciado y con esto y con lo otro, y quebrado y todo. Y este mensaje llegó tarde, aparentemente. Hay posibilidades. Por supuesto que sí. Hay una historia en el Antiguo Testamento también. Recuerden, hermanos, estamos hablando de la palabra redención, comprado, ¿verdad? El Antiguo Testamento es el diccionario del Nuevo. Usted sabe, son menos libros y más pequeños en el Nuevo Testamento, ¿verdad? 27 solamente. Y hay palabras, hay conceptos, hay doctrinas, ¿sí?, que aparecen solamente una vez o que no aparecen perfectamente explicadas. Por ejemplo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Para entender eso, tengo que buscar la ley, ¿verdad? Para saber de qué me redimió. Cuando dice Cristo es nuestra redención, ¿qué significa? Ok, sí, qué bonito, soy redimido, gracias a Dios, pero ¿qué significa esto que acabamos de ver? ¿Dónde lo encontramos? En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Lo que Cristo hace por nosotros. ¿Qué significa la redención? ¿Qué significa la salvación? La entendemos perfectamente, hermanos, a través de las historias del Antiguo Testamento, ¿verdad? Acuérdense, el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo. Y el Antiguo es revelado, es expuesto, es abierto en el Nuevo. El Antiguo son sombras, ¿sí? Pero como sombras nos dan muchos detalles
de la esencia. ¿Sí? Es que conocemos a Jesús, ¿verdad? ¿Y cómo conocemos a Jesús? Desde el Antiguo Testamento. En el camino de Emaús, Jesús les expuso aquel matrimonio, todo lo que las Escrituras decían acerca de él, comenzando desde Moisés, o sea, el Pentateuco, ¿verdad? Y ahí empezó. Entonces esto es lo que es el Antiguo Testamento para nosotros. En Números capítulo 16, hermanos, hay una historia. Dios, acuérdense, escogió a la tribu de Leví, ¿sí?, en Aarón, para ser los sacerdotes, ¿sí? Por cierto, todo esto, hermanos, de cómo no lleguen plagas a nuestra vida, cómo evitar que lleguen plagas, cómo salir de esas plagas, no tiene nada que ver con cosas que nosotros hagamos. Siempre que la Biblia dice no a las plagas, está relacionada con dos cosas, ¿sí? La sangre de Jesucristo, la expiación, ¿sí?, y el sacerdocio, ¿verdad? Solamente. O sea, no tenemos que hacer nada nosotros sino creer y recibir, confiar lo que ya está hecho, lo que ya Cristo ha hecho por nosotros y disfrutarlo. ¿Sí? Solamente. No es que vaya y haga esto y 5 pasos para salir de las plagas y 15 para que no vengan. Ya está hecho. Nos toca recibirlo. En esta historia, hermanos, Dios establece en el pueblo de Israel, a la familia, la tribu de Leví, ¿sí?, les digo ahora en Aarón, como los sacerdotes, ¿verdad? Resulta que los hijos de Coré era también un hombre importante en el pueblo de Israel. Puede leer la historia en su casa. Por razones del tiempo no voy a entrar a los detalles de este pasaje, pero léanlo en su casa, ¿sí? Coré viene con 250 hombres de su séquito y le dice a Moisés: ¿quién te puso a ti como nuestro líder? ¿Verdad? Nosotros también somos santos igual que tú. Y a la verdad tenían razón, ¿verdad? Delante de los ojos de Dios todos son santos. Pero la Biblia dice que Dios escogió a Leví, a la tribu de Leví, como sacerdotes, pero representando a todo el pueblo. O sea, Dios está viendo a todo el pueblo representados en el sacerdocio de Leví. Así que todos eran sacerdotes en Leví, ¿verdad? Este principio, hermanos, de las primicias es un principio constante en la Biblia. El diezmo, el tiempo que tú le das al Señor. Dice, si las primicias se santifican, todo lo demás es santificado. El tiempo que le estamos dando ahora al Señor, primer día de la semana, lo dedicamos para estar en su casa, lo apartamos. Le dijimos hoy: Señor, tú eres lo más importante hoy para nosotros. Hace frío, esto, lo que sea, pero tú eres más importante. El negocio va a estar cerrado un rato o todo el día, Señor, pero tú eres lo más importante. Estoy santificando este día, apartándolo para ti. Todo lo demás es santificado. El diablo no lo puede tocar, ¿sí? Nada. Por eso cuando nosotros damos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, hermanos, el sueldo queda santificado. El diablo no lo puede tocar, ¿verdad? Así que este principio aparece por toda la Escritura. Lo mismo sucede con el sacerdocio. Establece a la tribu de Leví para ejercer el sacerdocio representando a todo el pueblo, ¿sí? Entonces viene Coré con su séquito, 250 hombres, y le hacen pleito, ¿no? Entonces Dios se enoja, hermanos. Y si usted lee la historia, le dice: quítate porque los voy a matar a todos aquí, ¿verdad? Se enojó Dios porque no siguieron su principio, ¿no? Entonces le dice Dios a Moisés y Moisés a Coré: traigan sus incensarios. Acuérdense, eran también sacerdotes, ¿verdad? Traigan sus incensarios.
El incensario, hermanos, era una copa de bronce, ¿verdad? Donde ponían este incienso y se le prendía fuego y empieza a emitir aromas y humo, ¿verdad? El incensario era el que metía el sacerdote primero en el lugar santísimo para que aquel lugar se llenara de humo. Y se traigan sus incensarios. ¿Sí? Y si murieren por causas naturales, nosotros estamos mal. De todas maneras los mataba, ¿verdad? Nosotros estamos mal, ¿no? Pero si murieren de una causa sobrenatural, entonces Dios está con nosotros. Llegan al día siguiente con sus incensarios, hermanos, y la tierra se abre y se los trae. Y luego cae fuego del cielo, el juicio de Dios para esos hombres que se rebelaron, no tanto contra su liderazgo, contra Dios, ¿verdad?, representado en el liderazgo, ¿sí? Y cae el fuego. Y luego le dice Dios a Moisés: toma los incensarios y cubre con ellos el altar, fúndelos y cubre con ellos el altar, para que quede siempre memoria delante de Israel de esto que pasó. 250 hombres murieron. ¿Me siguen hasta ahí? Verso 41. Al día siguiente, ¿no entendieron? Al día siguiente la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Dios. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos de en medio de esta congregación, y la consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre su rostro. Vean, hermanos, el corazón de los siervos, ¿verdad? Estos vienen, hermanos, a atacarlos, vienen a murmurar contra ellos, los quieren matar, los quieren apedrear. Y Dios les dice: no, Moisés, yo estoy contigo, apártense de esa congregación, porque los voy a acabar a todos. ¿Y sabe qué hace? Eso es la decisión de Dios. Dios lo ha decidido ya. Y estos se postran sobre la tierra, hermanos, en la tierra se postran y empiezan a orar y empiezan a clamar. Y dice que la mortandad empezó. Empezó la plaga, llegó la plaga de muerte, queridos hermanos. La plaga ha empezado. Y dice Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la plaga ha comenzado, la mortandad ha empezado. Entonces tomó Aarón el incensario como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso el incienso e hizo expiación por el pueblo, y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Murieron 14,000, como quieran. Cuando Dios les dice: háganse porque los voy a acabar a todos, y empieza la plaga, empieza la mortandad, empiezan a caer, hermanos. Y entonces esta instrucción de Moisés es una plaga que Dios ha mandado. Aquí sí, en realidad es permisiva, ¿no? El tiempo, la estructura en el hebreo, ¿sí? Dios permitió que llegara la plaga. Hagan de cuenta, los tiene cubiertos con su mano y las plagas no llegan. En ese momento Dios hace esto, ¿no? ¿Sí? No es un cuerpo, no levantó un dedo y entró la plaga. No mandó la plaga. Las plagas ya estaban ahí, ¿no? Llegando, pero no podían entrar por la mano de Dios. Cuando Él levanta un poco su mano, la plaga entra y empieza la mortandad. Moisés hace esto, entonces empiezan a caer, ¿sí? ¿Han visto ustedes, por ejemplo, los incendios ahora muy en California, ¿no?
¿Ha visto cómo se van consumiendo los árboles de un lado y se ve, ¿no? Hace poco vi una foto donde una carretera detuvo un incendio, ¿sí? En un bosque, ¿no? Vienen los árboles quemándose, llegan a la carretera, obviamente ya no hay árboles y ahí se quedó. Entonces todos acá secos, quemados y los de un lado verdes, ¿no? Algo así pasó. Empieza la mortandad y empiezan a caer, ¿no? ¿Sí? Empiezan los muertos y entonces pasa Aarón con el incensario, ¿sí? Con el humo ya, con toda la instrucción que le dio Moisés, y él va corriendo, y cuando va corriendo, hermanos, hagan de cuenta esa carretera que les digo que vi, el humo del incienso quemado, ¿no? Y la mortandad se detuvo, y dice, se puso entre los muertos y los vivos. ¿Qué es el incienso? Algunos dicen que el incienso son nuestras oraciones, porque usan como referencia un pasaje de Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice de las oraciones de los santos, pero no, son dos cosas diferentes. El incienso es esto, con esto terminamos. Éxodo 30:34, y dígame usted a qué le suena o a quién le suena. ¿Ven? Vean. Dijo además Jehová a Moisés, toma especies aromáticas. ¿Sí? Él empieza a decir cuáles, ¿no? Incienso puro, de todo, en igual peso. Siguiente. Y harás de ello un incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. ¿Y qué? Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio del tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. ¿A quién le suena? ¿A quién le suena que estas especies representan? Estas especies, hermanos, ahí en un mortero se llama, ¿verdad? Y las empieza a moler. Y las empieza a moler, ¿sí? Para que empiecen a desprender, hermanos, su aroma, para que puedan ser mezcladas de la manera en la que Dios le está diciendo a Moisés. El incienso, queridos hermanos, y lo que desprende de aroma es un tipo de Jesucristo. ¿Sí? Así que cuanto más hablemos de Jesús, cuanto más conozcamos de Jesús, cuanto más entendamos, queridos hermanos, el sacrificio de Jesucristo, las plagas, hermanos, se van a detener. Las plagas se van a ir. Si usted está enfermo, hermanos, agarre los evangelios y póngase a buscar. Y donde vea que Jesús sanó a alguien, ¿sí? Léalo. Trate de imaginar, trate de ver a Jesucristo ahí en la Escritura. La Escritura, hermanos, ante sus ojos va a cobrar vida. Usted va a ver la compasión de Jesús. Hermanos, el mundo necesita ver a Jesús. De la muerte solamente se puede detener esta plaga, esta mortandad, cuando la gente empiece a ver a Jesús en su gracia. No, hermanos, en la ira, ¿sí? La gente no se acerca porque piensan en Dios, un Dios airado, ¿no? Y un mensaje que todavía resuena, hermanos, en el corazón, en los oídos de muchos predicadores por allá del siglo XVII, XVIII, de Jonathan Edwards, pecadores en las manos de un Dios enojado. Dicen que trajo un gran avivamiento, mismo que se diluyó. Así se titulaba. Lo puede encontrar en internet. Ponga ahí pecadores en las manos de un Dios enojado, Jonathan Edwards, y lo va a ver. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Saben la tragedia de Moisés, hermanos, por la cual no entró a la tierra prometida? No, es que se enojó y golpeó la piedra. Que no dejó ver a Dios en su gracia. Dios le dijo a Moisés, háblale a la piedra y la piedra te va a dar
agua. Ahora está la congregación, ya no están nada más los sacerdotes. Cristo ya estaba representado en su muerte la primera vez que golpeó la piedra. En la segunda ocasión, queridos hermanos, es la roca exaltada, es el Jesucristo que ha sido levantado, es el Jesucristo al que tú y yo ahora le podemos hablar. Y brotará de él esta agua. Y no lo hizo, él presentó a un Dios enojado. El aroma que Jesucristo despide, hermanos, es gracia, es su favor, es su misericordia. Háblele a sus hijos de Jesús. Quiere una vida bendecida para sus hijos, evitarles de las plagas y de todos los problemas que hay en el mundo. Hábleles de Jesús, tráigalos aquí a sus niños. No sabe usted mucho qué decirle, tráiganles aquí nosotros les enseñamos de Jesucristo. Expóngase usted a mensajes que le hablen de Jesucristo, de su obra. Vea a Jesús en los Evangelios 4, porque uno no es suficiente. Cada uno nos presenta un aspecto diferente de Jesús, hermanos. El Jesús de la Biblia, el Jesús del Evangelio. Jesús, el mismo Evangelio, las palabras de Dios, el Verbo hecho carne. Así que, hermanos, disfrutemos estar libres de plagas. Disfrutemos de la solución cuando vengan las plagas por alguna razón en nuestra vida y poder, hermanos, exaltar el favor de Jesús en nuestra vida, la bendición de Él, el Evangelio mismo de Jesús. Veámoslo en su gracia, veámoslo en su amor, en su compasión. Hermanos, cuando aquel leproso viene y le dice, si quieres puedes sanarme, quiero, y lo tocó, ¿verdad? Tocó y le dijo, quiero ser limpio. Veamos a este Jesús compasivo, hermanos, que está interesado en nuestro bienestar también, que está interesado en bendecirnos. Acuérdense, hemos sido creados por Él para su propio deleite. Incline su rostro, Señor. Padre, gracias. Gracias, Señor, por este tiempo, por este momento que nos concedes vivir, disfrutar. En el poderoso nombre de Cristo Jesús queremos, Señor, pedirte, Dios, nos mantengas libre de estas plagas. Y, Señor, si alguna plaga ha tocado nuestra morada, en alguna enfermedad, en alguna crisis, en algún fracaso, Dios, que la bondad, el amor de Jesús, su gracia, su favor, Padre, pueda ser reconocido por nosotros y podamos disfrutar. En el nombre de Jesús. Póngase de pie. Vamos a cantar ese himno que aprendimos, hermano.